Es un placer que, Tomás, después de tanto tiempo volver a verte y nada, que me empiecen a hacer nota los periodistas de San Luis, para mí es muy importante. Lo que quieras y contarnos un poco de este libro. Bueno, en síntesis, he terminado de escribir un libro que empecé allá por el mes de septiembre, después de haberme ido del Partido de la Libertad Avanza, y el partido fue intervenido acá en la provincia de San Luis. Pero no es un libro escrito desde el enojo o el despecho, muy por lo contrario, es un libro escrito pensando y analizando al mileísmo como fenómeno político-cultural que parte del hartazgo social real que dio origen a la ruptura de la sociedad con la política, pero este libro lo que propone es una síntesis central. Si el mileísmo se construyó poder a través de una política de ruido, que lo determino como slop, que tiene un significado que significa en inglés agua sucia, pero en términos informáticos significa esa noticia que no llega a ser una fake news, pero es una noticia sin contenido ni respaldo, que se replica a través de lo que también determino en el libro como sacerdote del slop, para destruir cualquier orden previo, estructural, débil para gobernar, para deliberar y construir futuro. El contexto del libro va a combinar una experiencia directa, que fue la que tuve yo dentro de la Libertad Avanza, y una conceptual propuesta política con el cual cierro el libro y doy también en forma de tesis y de ensayo posibles soluciones a lo que puede ser la reconstrucción del país y la liberación verdadera del mileísmo. Un poco esa es la síntesis del libro. Son 8 capítulos. El capítulo 1, por ejemplo, es el votante que no pidió permiso, donde planteo y abro la incógnita sobre el fenómeno Milei, porque es el votante verdaderamente de Milei el que rompe el sistema político tradicional sin pedir autorización moral, mediática ni institucional. Entonces no se trata de un fanatismo ideológico, sino lo que consideramos socialmente como hartazgo acumulado frente a un orden que dejó de funcionar, que es la política tradicional. Entonces, en este capítulo describimos ese votante silencioso que vino callándose durante mucho tiempo, y después Milei, a través de su liderazgo moral y la guerra simbólica, supo canalizar ese hartazgo y transformarlo en voto, lo que le llevó a presidente. Bueno, esto es un poco también, ya un poco más en el medio del libro, en el capítulo 3, analizo la psicología del poder de Karina Milei, y ahí vienen dos travesaños o dos columnas muy importantes del libro, que es la fe que despierta el mileísmo para generar esperanza en sus votantes y la eliminación del disenso, donde podríamos tomar palabras de Milei: los leones que él pedía que se despertaban pasan a ser guillotinados y se quedan con los corderos y parte de la casta política. Y bueno, un análisis así profundo, donde al final del libro cuento desde adentro cuál es el talón de Aquiles del mileísmo y cómo se le puede ganar. Toda esta cuestión que él propuso en las elecciones y que después no pudo llevar adelante, y que todavía hay muchos que creen que lo va a poder hacer. ¿Vos crees que lo va a poder hacer? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Esto que yo te dije, este término que incluyo dentro de la política, y vas a ver que por ahí es la primera vez que lo escuchaste, slop, o la primera vez que lo está escuchando el público que por ahí está viendo esta nota. Esto que significa el slop, esa noticia que genera el poder central y después se replica a través de los sacerdotes del slop, también término que incluyo dentro del libro, sacerdotes del slop, como podemos identificar sacerdotes políticos, como puede ser Lilia Lemoyne, Juliana Santillán, a través de sus redes sociales, o los influencers de X o de Instagram o de TikTok, que replican ese ruido, esa noticia sin contenido, porque yo te digo, sacamos 15 millones de personas de la pobreza. ¿Dónde está el contenido si nosotros salimos a las calles y vemos cada vez más pobres en la calle, cada vez más trabajadores que el sueldo no le alcanza y cada vez más trabajadores desocupados porque quedaron sin trabajo, porque han cerrado más de 1.500
pymes por las malas políticas del gobierno de Milei. Entonces, esto es gobernar bajo un ruido. Entonces, en el gobernar bajo un ruido, nosotros analizamos en el libro el caos, donde este Slop que te venía contando, empieza a atacar a los aliados, a los periodistas, a los cercanos, analistas constructivos, y revela un sistema que no busca convencer, sino eliminar el disenso. Porque no es un presidente para todos, es un presidente para los que están convencidos que tiene que seguir. Cuando vos llegás a presidente de la nación, tenés que gobernar para todos. Tenés que gobernar para los zurdos y tenés que gobernar para los de derecha. Tenés que gobernar para los que tienen trabajo y cobran arriba de los 10 millones de pesos y están en la clase alta. Tenés que gobernar para el pobre tipo que hace un año está buscando trabajo y la fábrica sigue encerrada. Entonces, es muy fácil generar ruido con el Slop, pero eso no te garantiza un buen gobierno ni buenas decisiones. Entonces, el Slop termina debilitando la capacidad de disenso estratégica que puede tener un gobierno donde, dialogando con la oposición, puede llegar a un buen puerto. Y obvio que nosotros no estamos de acuerdo, al menos yo no estoy de acuerdo, y enfatizo no estar de acuerdo porque creo que sí es necesario un Estado minimizado, donde no le cueste tan caro a la sociedad, pero no un Estado ausente. Porque no puede ser que en 2 años y medio de gobierno no se haya construido una escuela a nivel nacional, que las rutas estén destrozadas y que la obra pública de infraestructura básica para el desarrollo del país esté paralizada. Y encima no hay verdaderamente una reestructuración de fondo, porque reestructurar de fondo significa empezar a eliminar impuestos como el IVA, que son muy distorsivos, o reducirlo por lo menos a la mitad. Y dar reglas claras a las pymes, que son las principales generadoras de empleo de nuestro país. Y no abrir las importaciones en manera de medida, porque nosotros estamos compitiendo desde las pymes argentinas en forma desigual, porque cuando traemos un producto de China, en China no tienen las cargas sociales que tenemos nosotros, no pagan la cantidad de impuestos que pagan los empresarios argentinos, ni los compradores en Argentina. Entonces, no le veo que este gobierno vaya bien, pero bueno, todos los que en su momento tuvimos la posibilidad de opinar desde adentro, fuimos eliminados porque algo que hace muy bien Karina Milei es trabajar el tema de eliminar los disensos a través de la guillotina que le impuso la misma política que lleva Javier Milei adelante. Entonces, personajes decisivos en su momento, como Eugenio Cassiele, que fue uno de los creadores de La Libertad Avanza y que hoy es legislador en la Ciudad de Buenos Aires, o Ramiro Marra, que tenía aspiraciones propias para poder desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como dirigente y político con pensamiento crítico propio. O Oscar Sago, que fue nuestro primer jefe de bloque, que se encargó de organizar el oficialismo legislativamente para la ley base allá por enero del 2024 y que después fue castigado por mostrar su manera de pensar y hacer autocrítica de las cosas que estaba haciendo mal el propio gobierno. O bueno, en mi caso, por oponerme a que nos pongan candidatos políticos desde afuera en las elecciones y ya veníamos enfrentándonos por otros motivos, entre ellos, por ejemplo, la eliminación de la ayuda al Hospital Garrahan o la paralización en el caso de el Andis, cuando teníamos que estar tratando temas muy sensibles que atañen a lo más sensible que tiene esta sociedad. Se planteaban así, digamos, se planteaba una política económica de esta manera así tan drástica y tan de recorte, digo, puertas adentro, ¿no? Se decía lo que se iba a hacer, o todos, incluidos ustedes, nos tragamos el amague, ¿no? de la casta. No, a ver, la política económica se planteó siempre desde entrada. Ahora, la política económica de recorte, de eliminación de subsidio y de achicamiento del Estado iba de la mano de una reforma impositiva drástica, donde el Estado también iba a su vez reducir impuestos a las ganancias, iba a reducir el IVA, iba a reducir impuestos distorsivos
como puede ser el impuesto al cheque, que yo lo determino como el impuesto a la rueda, que lo puso Cavallo allá por creo que el 2000, y nunca más lo sacaron, era por 3 meses y se quedó a vivir ahí. Entonces, si vos no haces reformas estructurales de fondo, donde generás competitividad en la Argentina y en las empresas argentinas para seguir generando empleo, y ordenás la producción, porque ordenando la producción, vos ordenás la empleabilidad en nuestro país y ordenás el trabajo. Entonces, es un círculo virtuoso porque hay más trabajadores, hay más consumo, y hoy estamos en un proceso totalmente distinto al que habíamos planteado en el 2023. Hoy estamos en un proceso más parecido a lo que se denomina en términos económicos estanflación, que es estancamiento, porque baja el consumo, por la pérdida del poder adquisitivo, pero los precios siguen subiendo, porque sigue subiendo la nafta, porque sigue subiendo el costo de los servicios, porque sigue subiendo el costo de la producción, porque sigue subiendo el costo de los seguros, de las cargas sociales. Entonces, es muy dificultoso poder salir de este agujero negro en que se metió Milei, y lo único que le queda es gritar. Y el grito, en el caso de Milei, o esto que abrió ahora para el 678 del gobierno, que es la oficina de crítica a los medios de comunicación y criticar las noticias que dan los medios, es un medio estalinista. Es más comunista que liberal. O sea, es de persecución. Se lo puedo aceptar a Fidel Castro, se lo puedo aceptar a Maduro, se lo puedo aceptar a Ortega, pero no se lo puedo aceptar a Milei. De hecho, hubo un enfrentamiento fuerte, ya me había ido yo hacía unos días, pero fue cuando Karina Milei quiso hacer censurar a los medios de comunicación que estaban dando la noticia de las coimas en el Andis. ¿Por qué no hay protestas sociales hoy en el país? Ya, yo creo que hay un tema de contención que sí el gobierno lo está haciendo. De hecho, ha ampliado, y no sabría decirte cantidad cierta, porque no están los números, la cantidad de planes sociales que hay en el país. Por otro lado, otra cosa que le viene jugando a favor al gobierno es que a medida que se van cerrando las empresas, las plataformas de trabajadores geolocalizados, que puede ser Uber, Rappi, cualquier plataforma de estos que se encargan de delivery o de transporte, hace que los ciudadanos que están sin trabajo vayan y se focalicen en... Y después algo que lo mueve es que del otro lado no hay nada. Del otro lado del Milei hoy está el vacío, o sea, la política, los políticos que tenemos del otro lado dan terror. O sea, un Kicillof da terror, una Cristina Fernández de Kirchner da terror, un Capitanich hoy como senador nacional por Formosa da terror. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué opción tenés? ¿Quién propone algo serio en este país? ¿Quién está proponiendo orden, producción y trabajo? Un esquema no disfuncional como el que está proponiendo Milei, sino un esquema estructural donde el Estado se haga cargo de todos los errores, porque ahora es fácil decir cerramos el Estado, pero el Estado nos llevó a este lugar. Entonces el Estado se tiene que hacer también cargo de que Argentina está como está. Y por otro lado, un Estado que sigue beneficiando a las grandes corporaciones. Y no parezco zurdo cuando hablo así, pero si yo te digo que del lado de Chile, para extraer el cobre se paga casi 50% de regalía y del lado nuestro se paga el 3%, ¿vos qué me decís? Sí. Algo raro está pasando. Estamos haciendo algo mal. Y bueno, algo mal estamos haciendo. Entonces, tenemos régimen de grandes inversiones, pero no generamos trabajos satélites sobre esas grandes inversiones. O sea, ¿por qué? Y porque dejamos de ser competitivos, porque mientras las metalmecánicas se sigan pagando el IVA que están pagando, el impuesto a la ganancia abrupto que están pagando, y bienes personales como lo están pagando, y encima pierdan licitaciones contra las empresas extranjeras que no pagan nada de eso, pero traen los productos al país y lo único que gastan es en flete, las utilidades son mucho más altas, y encima hay estados extranjeros que ejercen dumping sobre la producción. Y para el que no sabe lo que es el dumping, es darle la posibilidad de subsidio a esa producción para que elimine a los productos de otro país y elimines esas competencias
y se vuelvan competitivos del país de origen. Entonces, mientras nosotros no veamos lo que está sucediendo y sigamos bailando como baila Milei, como Trump, al ritmo de la música, esto es un Titanic que se sigue hundiendo. ¿Qué pasa con los libertarios en San Luis? ¿Cuál es qué pasó y cuál es la actualidad? A ver, los libertarios en San Luis es un espacio que no existe. El libertario, el presidente del Partido Libertario en San Luis es un muchacho de Merlo, que tiene un partido municipal libertario que se llama Libertario, y nosotros lo que creamos acá en San Luis era un espacio totalmente diferente. Yo no soy libertario. Yo soy una persona que quiere lo mejor para el país, que no me interesa tener 50 propiedades, que vivo bien con lo que tengo y que intento, dejé todo lo que tenía y todo lo que estaba haciendo de lado para meterme de lleno en la política, para intentar cambiar verdaderamente en algo, en un proyecto que nosotros creíamos. O sea, la Libertad Avanza está compuesta por un montón de gente que apoya, por un lado, al gobierno de la provincia de San Luis, porque lo vimos en las últimas elecciones del 11 de mayo, donde Claudio Poggi se llevó los candidatos del gobierno de la provincia, ahora San Luis, liderado por el gobernador, que es el único líder que existe en ese espacio, se llevó el 40 y pico % de los votos, un peronismo desgastado que no llegó a llevarse el 26%, y dos espacios que representábamos a la Libertad Avanza, que no sé si llamarlos libertarios, que nos llevamos casi el 15%. Entonces, yo creo que hay gente que se empieza a despertar y empieza a entender que hay otras posibilidades. Ahora, hay una carencia también de dirigencia, así como pasa a nivel nacional, a nivel provincial. Los dirigentes históricos están muy desgastados, la gente ya no cree en ellos, y acá se sigue manejando todavía con un sistema que no lo critico como esencia, porque fue lo que nos trajo hasta acá, pero es un sistema feudal, se podría decir, del siglo XXI, donde todavía el clientelismo político pesa mucho. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Hoy me toca estar como legislador representando al departamento Pueyrredón y soy diputado provincial. Ahora, hay que democratizar esa legislatura. Hay que eliminar el Senado y conseguir una unicameral, donde la representación sea más equitativa. No puede ser que, no estoy criticando a este gobierno, porque esto viene del 83 prácticamente, desde que se hizo la reforma constitucional en la provincia hasta la fecha, las 13 comisiones que existen dentro de la legislatura, las 13 son presididas por el oficialismo, cuando no tienen el 100% de los diputados. Entonces, tiene que haber un sistema DOM donde las comisiones sean las más importantes, dirigidas por el oficialismo, pero que hay otras comisiones que también son importantes, pero que tengan la posibilidad de la oposición de dirigirla y abrir San Luis al mundo, abrir San Luis a la producción. O sea, necesitamos una reforma constitucional profunda, donde no solamente modifique esto que te estoy diciendo, de democratizar al poder legislativo, sino también de empezar a fortificar a los municipios. San Luis tiene 65 municipios y uno más que se está creando hoy. Bueno, estamos hablando de 65 dirigentes a nivel provincial que manejan el terruño donde nosotros vivimos, que tienen presupuestos, pero que no les alcanza hoy ni siquiera para pagar los servicios básicos, porque San Luis coparticipa solamente el 8% entre sus municipios. Es la provincia que peor coparticipa. Y esto no lo digo ahora, lo vengo diciendo del 2021, cuando escribí el libro Innovar Transforma Ciudades, que hice esta descripción técnica. Entonces, tenemos que ver cuántos municipios conviene tener, si no conviene tener en lugar de tantos municipios y tantos intendentes, tantos consejos deliberantes y jueces de falta y secretarios y jefe de programa, no conviene tener más una regionalización. Somos apenas 550.000 habitantes. Sí, convengamos también. Para 550.000 habitantes vos tenés 43 diputados, tenés 9 senadores, tenés un gobernador, todos los ministros, 65 intendentes, los consejos deliberantes, los jueces de falta, los secretarios, los jefes de programa, y La Matanza tiene 2 millones de habitantes, tiene 2 jueces de falta, un intendente y 23 concejales. Sí. Nosotros somos un cuarto. Hay que modernizar la política. Y además hay estructuras que están, hay intendentes que están ellos, ¿no? Los hijos, parte de la familia desde hace
tantos años como está la democracia en la última etapa también. Bueno, por eso te digo que también termina siendo un feudalismo del siglo XXI. A ver, criticar el feudalismo es una necedad. ¿Por qué? Y porque el feudalismo existió en la Edad Media. Antes del feudalismo, en la Edad Media, existió el Imperio Romano o Imperio Otomano, donde existía esa figura central del emperador, del mandamás, pero a partir de la Revolución Francesa para acá esto fue evolucionando. Hoy tenemos una democracia prácticamente con muchas fallas y no es lo mismo la democracia acá en Argentina que la democracia en Noruega, que la democracia de la India, o sea, a todo se le llama democracia. Lo que pasa es que habría que perfeccionar con la idiosincrasia de cada país esa democracia. Y eso se ajusta, como decían los césares en el derecho romano. Un buen César es aquel que te deja buenas leyes. ¿Cuál es tu construcción política en la provincia? Bueno, nosotros estamos formando un partido político propio, que venimos muy bien, ya conseguimos todas las adhesiones. Vamos a empezar ahora el proceso de afiliación, que también tenemos ya un montón de gente. No te olvides que venimos con un impulso muy fuerte. A mí me acompaña todavía un montón de gente que estaba en la Libertad Avanza y un montón de gente que se sumó ahora porque no estoy en la Libertad Avanza, porque levanté la voz y dije verdaderamente lo que estaba pensando. Sí. Y legislativamente integro un monobloque que se denomina Dale San Luis. Ese Dale que yo vengo usando desde que empecé a incursionar en la política, pues es algo que da fuerza, que da sentimiento de acción y que me identifico también por mi apellido, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar acercando el despacho de este monobloque a la ciudadanía. De hecho, ya inauguramos una plataforma, apenas asumimos, una plataforma de tecnodemocracia que se llama dalesanluis.com, donde los ciudadanos pueden participar, presentar proyectos de ley, donde vamos a tener foro de discusión sobre eso para llevarlo a la legislatura. Vuelvo a repetir, es muy difícil sacar una ley en esta provincia, pero por lo menos van a tener voz y voto porque vamos a poner todo en consideración en la plataforma antes de intentar de votar. Y después salir de la legislatura, ir a los barrios, pero no como el ejecutivo, sino como un gestor para poder acercarle o al intendente de San Luis, o al intendente de Juan Acoslay, o al intendente de La Punta, porque yo soy de acá de Pueyrredón, la problemática de los vecinos, no en forma acusatoria, porque sabemos que por ahí no tienen recursos a veces para hacerlo, pero para intentar buscar una solución paralela. Porque también lo que falta acá es pensamiento crítico. Y bueno, vos como periodista lo entendés porque lo haces. Reportaje a los periodistas, a los políticos, te das cuenta. Sí, bueno, eso es parte también de no quiero usar el término batalla cultural porque está entendido en otros contextos, pero en definitiva también la prensa tiene que llevar adelante esta cuestión de, por lo menos en San Luis, de entender que también hay que hacerle notar no solo al oficialismo, también a la oposición, a los distintos actores sociales con pluralismo. Y bueno, esa es parte de nuestra batalla también. El tema de batalla cultural no es un término de Milei, es un término que viene más del socialismo. De hecho, Mao Zedong utilizaba, cuando presentó el libro rojo que dio origen al comunismo en el 49, el término batalla cultural. Lo usó Stalin y lo usó Mussolini, y te diría que lo usó Hitler. Entonces no son un término tampoco tan agradable para utilizar. Yo creo que llevar esto a una guerra o una batalla cultural es entender la política como en el siglo XX, en la época de la tecnología, donde hoy la comunicación está democratizada a través de los medios no tradicionales, como pueden ser las redes sociales. Y el periodismo tiene que volver a tomar partido, como lo hace Alconada Moon. Alconada Moon, Carlos Pagni, Alejandro Fantino, son periodistas que militaron ideas de derecha siempre, que se opusieron al kirchnerismo, pero ahora cuando le empezaron a marcar los errores al gobierno, pasaron a ser enemigos. Entonces, tenemos que tener criterio porque
Si no, surgen nuevos espacios y esos espacios son como una gran ola que barren todo lo viejo y se lo llevan para el fondo del mar. Entonces, cuando hoy el periodismo en las provincias no le queda otra que vivir de la pauta oficial, sea de los municipios, sea de alguna empresa importante de la provincia o de la gobernación. Y es muy difícil encontrar periodistas netamente independientes, como políticos netamente independientes, que digamos lo que pensamos, porque después hay que llevar el plato de comida a la casa. Entonces, eh, eso es, ahí está el tema de la verdadera batalla que tenemos que dar. O sea, que nuestro trabajo se valorice y poder tener una nueva idea de la pauta, de lo que es la pauta publicitaria. Por ejemplo, yo estoy hablando con vos y tranquilamente vos podrías tener pauta publicitaria ahí abajo mientras hablamos de locales Sí, sí. que se acerquen a tus medios, al medio y te contraten. ¿Cómo se escucha la radio? También hoy el sistema de información da otra impronta, la posibilidad de hacer shorts, de hacer reels, de hacer historias y de compartir y viralizar. Hoy la capacidad de mirar una noticia son apenas segundos. O sea, hoy si no titulas bien, por ahí este reportaje es muy difícil que alguien lo vea completo. Es importante los recortes que puedan llegar a surgir para poder viralizarlo y meter ese gancho que hay que meter. Así es, Carlos, ha sido un gusto esta conversación. Obviamente, la invitación luego para que lo podamos hablar en nuestro programa en vivo. Y bueno, muchas gracias y las puertas de nuestro medio están abiertas. Ah, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Le vamos a estar acercando noticias a través de Gacetilla de Prensa y de lo que vamos a hacer y seguramente vas a recibir la invitación y un libro de regalo para cuando lo presente acá en San Luis. La presentación del libro va a ser federal. Ya tengo cerrada presentación en Formosa, Salta, Buenos Aires y Ciudad Autónoma. Estoy viendo ahora de cerrar en San Juan y Mendoza. Así que me voy a tomar tiempo también para ir a hablar de la rebelión del ruido, del mileísmo, el SLOP y la política sin pensamiento. Muchas gracias. Por favor.